Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. Vamos a meditar en la palabra del Señor un momento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Voy a volver a repetir. Mire, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Diga así: Padre Santo, habla, Señor, a mi vida. Habla, Señor, con tu espíritu y tu palabra a mi corazón. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento, hermanos, y dale palma fuerte para Cristo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a tratar de ser breves, porque hoy nosotros hemos venido para orar y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Digan amén. ¡Aleluya! Digan, ¡Aleluya! la unción de Dios en la vida de la persona, ¿sí o no? Es necesario nosotros ser ungidos por Dios. Necesitamos la unción de Dios. En Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y no está hablando del vestido, ¿verdad?, externo. Está hablando del vestido interno. Dice que nuestras vestiduras tienen que ser blancos en todo tiempo. Y para eso no tiene que faltarnos el ungüento sobre nuestra cabeza, el aceite, la unción de Dios en nuestra vida, ya su nombre. Queridos hermanos, cuando una persona recibe la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida, ¿sabe qué? Las vestiduras de esta persona siempre van a permanecer blancas. Siempre va a estar encendido el fuego del Espíritu de Dios en la vida de aquella persona, de aquel cristiano. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa unción de parte de Dios. Tenemos que buscar la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida. No podemos conformarnos como estamos. Algunos se conforman y se acostumbran a vivir sin la unción de Dios en su vida. Y a su nombre, iglesia. Sí, algunos se acostumbran y a veces pensamos que la unción de Dios está sobre nosotros. Pero ¿sabe cuándo nos vamos a dar cuenta que la unción no está sobre nosotros? Cuando no permanecemos. Cuando no permanecemos, queridos hermanos, en la presencia del Señor. Yo quiero leer 1 de Juan capítulo 2 versículo 27. Dice, mire, 1 de Juan capítulo 2 versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahí está escrito. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oiga, el cristiano necesita la unción de Dios. ¿Para qué? Para permanecer en Él. Cuando la unción se acaba, hermano, en la vida del creyente, no permanece y da un paso atrás. Pero nosotros, hermanos, dice la Biblia, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Por qué? Permanece en vosotros y la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado,
permaneced en Él. Y voy a seguir leyendo el versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, la unción de Dios hace que una persona permanezca en la presencia del Señor. Hay muchos que se fueron, ¿verdad? Hay muchos que desistieron al camino. Hay muchos que dijeron: no puedo, me voy. No resisto esta prueba, no resisto esta lucha, no resisto esta enfermedad. Y la Biblia dice que todos los que recibieron la unción permanecen en Él. ¿Se da cuenta por qué es tan necesario la unción de Dios en la vida del cristiano? Pastor, yo pensé que solo los siervos, los pastores, los evangelistas, los misioneros, pensé que solo ellos tienen que tener la unción. La unción es para todo el pueblo del Señor. Recuerde que cuando en el Pentecostés estaban unánimes, no solamente los apóstoles, ¿verdad? Estaba un grupo de seguidores de Cristo, estaban sus discípulos, alrededor de 100 personas y más, estaban esperando la promesa. ¡Aleluya! No fue solamente para los 12 apóstoles, fue para todos aquellos que estaban creyendo en Jesucristo. Y cuando recibieron la promesa del Señor, al Consolador, al Espíritu, el aceite, la unción, cuando descendió a su vida, ellos recibieron el poder. Y a su nombre. Oiga, hermanos, el cristiano necesita poder en su vida, y el único que puede darle ese poder es el Espíritu Santo, es la unción, es el aceite del Señor. Que no falte ungüento en mi cabeza, dice Eclesiastes, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca tiene que faltar la unción de Dios en tu vida. ¿Y qué pasa, pastor, si me falta? Hermanos, si nos falta la unción del Espíritu Santo, es terrible. Yo voy a leer 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Mire, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién vive, iglesia? No son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Oiga, hermanos, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Es necesaria la unción de Dios? Sí. ¿Para qué? Para permanecer en la presencia del Señor. Porque con la unción que nosotros vamos a recibir en nuestra vida, vamos a recibir ese poder maravilloso de parte de Dios para poder resistir y soportar todas las pruebas que puedan venir en la vida del cristiano. Oiga, ¿es importante nuestra vida espiritual? Sí. Y nosotros necesitamos de parte del Señor que ese fuego, que esa llama esté viva en nosotros. Dice en Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu. No podemos nosotros apagar el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque es el fuego del Espíritu de Dios, ese aceite precioso, quien nos va a dar la fortaleza y las fuerzas para que nosotros continuemos de pie delante del Señor ante las adversidades. Y a su nombre, iglesia. A veces sentimos que no hay fuerzas, ¿verdad? No, a veces sentimos que no hay fuerzas. A veces sentimos de fallecer. A veces no hay fuerzas ni para orar. A veces tenemos que pasar, hermanos, por alguna dificultad, alguna prueba en nuestra vida. Pero yo he aprendido de parte de Dios
pastores, yo he aprendido de parte de Dios que las luchas que vienen a la vida del cristiano no son para alejar al cristiano de Dios, al contrario, son para acercarnos a la presencia de Dios y para depender de Él y para sujetarnos de Él y para agarrarnos fuertemente de Él. Pero ¿qué pasa si yo me suelto, verdad? Yo me suelto. Oiga, ahí va a ser terrible la cosa para la vida del cristiano. Dice la Biblia que la unción es para que nosotros permanezcamos. La Biblia dice que el que persevere hasta el final, ¿qué dice? ¿Cómo? Será salvo, dice la Biblia. El que persevere hasta el final, no hasta la mitad, no un cuarto de camino, no casi llego a la meta, pero ahí me rendí. No, hasta el final será salvo. Y para poder perseverar hasta el final y permanecer hasta el final, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ese aceite fresco, ese aceite maravilloso. ¡Aleluya! ¿Qué pasa si se apaga el fuego? ¿Qué pasa si se apaga el fuego? ¿Qué pasa cuando se apaga el fuego? Mire, ¿el fuego sirve para qué? Cuando tú pones una tetera en el fuego, ¿qué hace el fuego con la tetera? ¿Cómo? A servir, pero primero ¿qué hace? Lo calienta. Calienta. El fuego calienta, ¿verdad? Y entonces recién hace hervir el agua. El fuego es para calentar. El fuego mantiene ¿qué? Caliente. Cuando el fuego del Señor está en la vida del cristiano, ese cristiano está ¿cómo? Caliente. Oiga, el Señor dice: no apaguéis al fuego del Espíritu, porque tú tienes que permanecer ¿cómo? Caliente. ¿Y qué pasa si ese fuego se apaga? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Se enfría. ¿Y qué pasa con un cristiano frío? ¿Ora? ¿Viene a la iglesia? ¿Persevera? ¿Puede pelear contra el enemigo? ¿Por qué? Porque está frío. Oiga, la Biblia, Dios es tan sabio que nos dice a nosotros que el fuego del Espíritu que vino a nuestra vida, tenemos que nosotros mantenerlo caliente. No se puede apagar, porque si se apaga me voy a enfriar, y si estoy frío no tengo fuerzas para pelear, no tengo fuerzas para permanecer, no puedo enfrentarme ante las adversidades. Por eso el Señor dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives. Pero hay algunos que dicen: pastor, por favor, ora para que se avive el fuego en mi vida. Pastor, órame por favor. Pastor, ¿puedes ayunar por mí 3 días? Pastor, ¿puedes orar allá en el monte por mí para que el fuego que está en mí se avive? Oiga, usted tiene que orar por ese fuego que Dios depositó en tu vida. No es malo pedir oración, no me malinterprete. No es malo pedir oración. Hasta yo he pedido oración muchas veces cuando he pasado por algunas adversidades en mi vida. He pedido oración de los siervos del Señor. Pero el fuego del Espíritu Santo de Dios que Él puso en mi vida es mi responsabilidad mía mantenerla encendida como cristiano, como hijo del Señor. Porque si ese fuego un día se apaga, me voy a enfriar. Y mire lo que dice, queridos hermanos, aquí la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Tú qué prefieres, ser frío o caliente? Caliente. Frío no, ¿verdad? Y Dios dice: ojalá fueses frío o caliente, porque hay algunos que son tibios. Pero el Señor lo dice para que uno reflexione en su vida cómo está caminando. Oiga, el cristiano tiene que andar caliente en el Espíritu. El cristiano tiene que tener ese fuego del don de Dios en su vida para poder permanecer. Y a veces
Usted se ha preguntado por qué muchos no han permanecido. ¿Por qué muchos se han ido de la iglesia? ¿Por qué muchos han dado un paso atrás? ¿Por qué muchos le dieron la espalda al Señor? ¿Por qué muchos no continúan peleando la buena batalla de la fe a la cual fueron llamados? ¿Sabe por qué? Porque le faltó la unción del Espíritu, hermanos. Porque dejaron que el fuego se apagara en su vida. Oiga, hermanos, nuestra vida espiritual es tan importante que el Señor quiere que nosotros avivemos ese fuego. Mire, voy a seguir leyendo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13. Dice: en esto conocemos que si permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Él nos dio su Espíritu para que nosotros permanezcamos dentro de su obra, dentro del camino, caminando en su palabra, haciendo su voluntad, obedeciendo lo que dice Él en nuestra vida. Pero necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hay muchos hermanos que no quieren obedecer a la palabra del Señor. Hay muchos que no quieren permanecer en la palabra del Señor. Le falta la unción del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence a nosotros de justicia y de ¿qué? Y de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de una persona y uno quiere pecar, dice: ¿a dónde vas? ¿Qué, Señor? No puedes ir allá. Puedes pecar. Tú ya fuiste transformado. Tú ya fuiste revelado por Dios a través de su palabra. Tú ya fuiste libertado por la palabra. Tú no puedes. El Espíritu te convence de justicia y de pecado. Por eso hay muchas personas allá afuera que pecan deliberadamente porque todavía no han conocido a Dios y no han recibido de su Espíritu. Pero todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido también la unción del Espíritu Santo, y es Él quien nos convence de justicia y de pecado y nos guía por el buen camino de la palabra del Señor. ¿Por qué necesito la unción? ¿Para qué necesito la unción? Necesito la unción del Espíritu Santo de Dios, porque cuando venga Cristo y suenen las trompetas, oiga, hermano, si no estoy lleno del Espíritu Santo, si no estoy lleno de la presencia de Dios, si no tengo, hermanos, la unción de Dios, esto va a ser muy lamentable. Esto va a ser lamentable. Hay muchas personas que creen que cuando suenen las trompetas se van a ir con Él, pero no obedecieron, no se sujetaron a Él, no quisieron escuchar su palabra, no, aleluya Jesús, no permanecieron en su camino y piensan que van a ir con Cristo. Allá afuera hay mucha gente. Tú le vas a preguntar a una persona inconversa: ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, dice. ¿Pero crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. ¿Te vas a ir al cielo? Sí, yo me voy a ir al cielo. ¿Estás seguro? Pero una cosa, ¿sigues a Jesucristo? No, yo no sigo a Jesucristo, solo creo en Él, porque seguirlo es muy difícil. Seguirlo es demasiado para mí. Seguirlo no, sí creo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que Satanás y sus demonios también creen en Jesús y ellos todavía tiemblan ante su presencia. Oiga, nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús, pero para poder seguirlo
Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, porque Él va a guiarnos, Él va a direccionarnos. Él, queridos hermanos, es nuestro consolador. Aleluya. ¿Quién vive? Ahora mire, Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oiga, nosotros tenemos que ir renovándonos. La Biblia nos dice que tenemos que renovarnos. Usted cuando llegue a su casa el día de hoy, se va a cambiar de ropa, ¿verdad? Agarra y se pone otra ropa fresca, limpia, ¿verdad? Para sentirse ligero. Llega la noche y usted se cambia de ropa para dormir, se pone una ropa holgada, suelta, para poder descansar. Y a su nombre, iglesia. El cristiano tiene que renovar sus vestiduras espirituales también, todos los días, ir renovando hasta el conocimiento pleno. Y 2 Corintios 4:16 dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Todos los días tenemos que ser renovados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y a su nombre. Oiga, la unción de Dios tiene que ser renovada todos los días en nuestra vida. ¿Quién vive, iglesia? El aceite fresco que Dios nos da, que es su Espíritu Santo, tiene que ser renovado todos los días. Cuando oramos, cuando nos presentamos delante de Dios en oración, ahí nosotros nos renovamos. Porque en el día hemos vivido cosas, ¿verdad? Hemos pasado cosas. Puede ser que hemos fallado, tal vez hemos hablado algo malo, hemos cometido alguna mala acción, tal vez involuntaria, pero lo hemos hecho. Al final del día, uno dice: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, renuévame las fuerzas. Señor, me siento mal. Padre, dame las fuerzas. Y uno se renueva en el Espíritu por medio de la oración y su palabra. Es necesario, hermanos, para nuestra vida espiritual, porque si nosotros no nos renovamos, oiga, esto va a ser terrible. Esto va a ser muy terrible, y nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que permanecer en su presencia, porque si no permanecemos, quiere decir que no tenemos la unción de Dios en nuestra vida. Oiga, ¿quién quiere permanecer? ¿Quién quiere permanecer en la presencia del Señor? ¿Sí? Necesitas la unción de Dios. Necesitas la unción del Señor. Necesitas ese aceite fresco para poder permanecer. Oiga, yo he visto evangelistas, pastores dejar al Señor, salir de la presencia del Señor, y hoy ya no están. ¿Qué pasó? Y a veces uno dice: ¿qué pasó el hermanito? Mira, bien usado por Dios. Mira, este evangelista bien usado y ahora ya no está. ¿Qué pasó? No renovó el aceite del Espíritu en su vida. Porque el Señor dice que todos los días tenemos que nosotros renovar esas fuerzas que muchas veces se nos van a agotar. Esas fuerzas que muchas veces se nos van a acabar. Y aquí yo voy a poner un ejemplo que es muy práctico. La movilidad. ¿Cuántos tienen movilidad aquí? ¿Cuántos? Uno nomás tiene movilidad. 2, amén. En caballo anda. Caballo de 4 caballos de fuerza. Hermanos, todo lo que tenemos movilidad sabemos que lleva un aceite, ¿verdad?
un aceite en el motor, y este aceite hace que el motor pueda caminar, ¿verdad? Pueda caminar tranquilamente y los engranajes puedan ser resbalados por el aceite y tranquilamente movilizarse de un lugar para otro. ¿Cada cuánto se cambia este aceite? Se cambia, bueno, yo tengo entendido que cada 5.000, 6.000 kilómetros se le cambia el aceite a la movilidad. ¿Qué pasa si yo no cambio este aceite? ¿Qué pasa? Hermanos, no se va a reír de lo que le voy a decir, pero yo he hecho fundir un carro una vez. He hecho fundir por no cambiarle el aceite. Yo le he medido el aceite y tenía una cuarta parte. Sí, tranquilo, alcanza una semana. Mire, eso es algo irresponsable de mi parte. Y cuando estaba manejando, me olvidé de la semana, me pasé. Cuando escucho el carro, como chatarra vieja estaba sonando. Salió humo atrás, un humo blanco, y el carro se paró. Yo haciéndome el sorprendido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? Y miré el aceite, cero aceite, hermanos. Malogré el motor del carro. Me salió más caro porque tenía que comprar anillas y tantas cosas. Bueno, los que tienen movilidad saben. Si tú no renuevas el aceite de tu carro, el carro se malogra. El carro no avanza, el carro se detiene. Oiga, cristianos, si nosotros no renovamos el aceite de Dios en nuestra vida, el cristiano ya no va a avanzar. El cristiano se va a detener. El cristiano ya no va a cumplir la función para la cual fue llamado por Dios. Oiga, el cristiano tiene que renovar su aceite para que haga lo que fue llamado de parte de Dios. Para que su espíritu, su alma, su corazón, su mente estén centrados y no pierdan el enfoque en Cristo. A veces perdemos el enfoque. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Quité el enfoque de Cristo y me enfoqué en otras cosas, tal vez materiales, tal vez en el trabajo, tal vez en la familia. No digo que no es importante, por supuesto que es importante, pero nuestra mirada principal y el enfoque tiene que estar en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Me olvidé de cambiar el aceite. Me olvidé de renovarme. Me olvidé y dije, no, Dios está conmigo porque yo voy a la iglesia, ¿verdad? Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero su mente y su corazón no están aquí, están afuera. Y a su nombre, iglesia. Dios nos quiere cuerpo, alma y espíritu. Él quiere que tu cuerpo, tu alma y espíritu estén delante de Él, enfocados en Él, escuchándolo a Él. Y cuando falta el aceite, hermanos, ahí es cuando el cristiano comienza a flaquear. Ahí es cuando el cristiano se detiene. Hermano, avanza. No puedo. Hermano, vamos. No puedo. Hermano, iremos. No. Ahí es cuando el cristiano ya no quiere hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y el cristiano se desvía y ya no comienza a hacer sus funciones que Dios lo mandó, ¿verdad? Para la cual nosotros fuimos llamados. Pero hay un propósito en todo esto. Dios quiere darnos la llenura de su espíritu. El primer propósito es salvar nuestra alma. Ser salvos, ¿verdad? Y en el transcurso de nuestro camino de salvación, Dios usar nuestra vida como un vaso de honra, lleno de la presencia del Señor, lleno de su espíritu, lleno de la unción, lleno del poder, porque solo Dios puede darnos poder, hermano, para permanecer en su presencia, para permanecer en sus caminos. Nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, esa unción del Espíritu Santo de Dios. Imagínese que Cristo venga ahora. Imagínese que ahora suenen las trompetas. Solo imagínese. ¿Será que me voy con Él? ¿Será que voy a volar con Cristo? ¿Será que estoy lleno del aceite? Y recuerde, vamos a las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas no tenían el aceite. Y a su nombre.
Y cuando dijeron, ya viene el esposo, oiga, prepárese, ya viene Cristo, prepárese. Las insensatas se despertaron, ahí viene, ¿verdad? Voy a llenar, no tengo aceite. Las prudentes tenían el aceite, estaban preparadas para recibir al esposo. Y las insensatas le dijeron, danos de tu aceite, porque no tenemos. Y las otras dijeron, no, si les vamos a dar, me va a faltar a mí, te va a faltar a ti, mejor vayan y compren ustedes. Y en el tanto que ellas iban a comprar, llegó el esposo. Se llevó solo a las que tenían el aceite. Oiga, hermanos, esto es bíblico. Solo se llevó a las que tenían el aceite lleno. Y las otras, por cuanto no tenían aceite y fueron a conseguir recién, se quedaron afuera de las bodas del Cordero. Esto va a pasar, hermanos. Suena doloroso, suena triste, pero va a pasar. Por eso es necesario que la iglesia del Señor reciba ese aceite fresco, reciba ese renuevo del Espíritu, reciba esa restauración. Oiga, yo quiero ser restaurado por Dios. Yo quiero ese renuevo del Espíritu. Yo quiero la unción de Dios en mi vida. Yo quiero que Dios renueve mi alma, mi mente, mi corazón. Somos seres humanos y sí, muchas veces podemos fallar de alguna u otra manera. Pero como yo renuevo mi aceite, ¿verdad? Como yo renuevo mi aceite, la unción del Espíritu en mi vida, todos los días, día a día nosotros somos renovados. Y cuando somos renovados, tenemos fuerzas. Cuando somos renovados, podemos continuar. Cuando somos renovados, podemos permanecer en los atrios del Señor, en su presencia, en la presencia de Dios. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Quién vive, iglesia? Por eso necesitamos mantener esa llama del Espíritu de Dios viva, encendida, para permanecer calientes, para no enfriarnos. Ese fuego tiene que arder todos los días en nuestra vida. No podemos dejar que el fuego se apague. Si el fuego se apaga, yo me enfrío. Si yo me enfrío, ya no voy a poder hacer las cosas que Dios me mandó a hacer. Si yo me enfrío, no voy a permanecer. Si yo me enfrío, alguien va a venir, me va a hacer algo y yo me voy a ir. No aguanto, no soporto. No soporto que el hermano no me dé la mano. No soporto que el pastor o la hermana me mire mal. No soporto porque escuché que alguien me dijo algo. No soporto, me voy. Oiga, el que tiene la unción del Espíritu Santo no está preocupado en esas cosas. Ya no escucha lo que dicen de él. Escucha lo que Dios le dice a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Por eso permanece, porque solo escucha a Dios, solo escucha al Espíritu. Y si escucha que alguien habla mal, el Espíritu le dice: perdónalo, no sabe lo que hace, ámalo, abrázalo. Si no te da la mano, tú dale la mano. Si te mira medio chueco, tú dale una mirada de fe. Si no te quiere mirar, abrázalo y a su nombre. Eso hace el Espíritu de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Eso hace el Espíritu de Dios en la vida de sus hijos. Y nosotros nos preocupamos y nos centramos más en buscar su presencia, de su amor, de su Espíritu, de su poder. Y a su nombre, iglesia del Señor. Oiga, esta campaña que fue revelada por Dios a nuestros dirigentes mundial, nuestros dirigentes a nivel mundial de nuestra iglesia pentecostal, Dios es amor. ¿Sabe qué yo siento? Yo siento algo, hermanos. Pastores, yo siento algo, y esto lo digo porque lo siento de parte de Dios. Dios está preparando a su pueblo. Dios los está preparando. ¿Por qué? ¿Por qué prepara a su pueblo Dios? Yo no sé, pero puede pasar algo. Y antes que pase algo, Dios dice: voy a preparar mi pueblo. Los voy a llenar con mi Espíritu. Los voy a ungir, porque ellos tienen que tener poder para soportar lo que venga al mundo. Ellos tienen que tener poder para soportar lo que venga. Ellos tienen que permanecer en mi presencia. Y hoy yo los voy a ungir.
Y a su nombre, iglesia. Sí, es verdad que muchos de nosotros necesitamos muchas cosas de Dios. Hay algunos que vinieron por milagros, ¿verdad? Hay algunos que vinieron por sanidad. Otros vinieron, yo quiero que Dios me revele. Yo quiero que Dios me entregue esto y aquello. Yo quiero que Dios haga. Pero esta campaña está centrada más que todo, ¿sabe qué? En un despertar de parte de Dios en nuestra vida. Dios quiere enviar un avivamiento. Y mire, con este versículo yo acabo. Aleluya, Jesús. La Biblia dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu. Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Dice la Biblia. Y a su nombre, iglesia. ¿Quién vive? Ahí en el libro de Joel, ¿verdad? En el libro de Joel dice que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Aleluya, Jesús. ¿Quién vive? Voy a leer Joel capítulo 2 versículo 28. Si usted puede abrir su Biblia, ábrala. Y luego nosotros ya vamos a ponernos a orar en esta hora, queridos hermanos. Aleluya, Jesús. ¿Quién vive? Dice Joel capítulo 2 versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oiga, el Señor dice que vendrán tiempos terribles, vendrán tiempos difíciles, pero Dios prometió derramar un derramamiento de su espíritu sobre toda carne, un derramamiento de su espíritu sobre sus siervos, sobre sus siervas. Oiga, hermano, el Señor va a derramar de su Espíritu Santo porque Él quiere prepararnos para cuando suenen las trompetas y el pueblo vuele con Cristo, el pueblo se vaya con el Señor. El Señor quiere encontrar una iglesia preparada. El Señor quiere encontrar un pueblo lleno de su unción y a su nombre. Póngase de pie, queridos hermanos. Póngase de pie. Y nosotros vamos a orar. Tenemos, creo, la oración de los pastores del Brasil. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar juntamente con ellos. Queridos hermanos, preocupémonos por nuestra vida espiritual. Preocupémonos por nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente delante de Dios? ¿Cómo estamos espiritualmente delante de Dios? ¿Estoy bien delante de Dios? ¿Estoy caminando bien delante de Dios? ¿Será que a Dios le agrada como yo estoy caminando? ¿Será que estoy agradando a Dios? Oye, hermanos, es una pregunta la cual nosotros tenemos que preocuparnos. Una pregunta a la cual nosotros tenemos que hacernos. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estoy caminando conforme a la palabra del Señor? ¿A Dios le está agradando esto? Y la Biblia dice: no apaguéis el espíritu, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Aleluya, Jesús. Y mire, dice también la Biblia, ya vamos a ir con la oración de nuestros dirigentes mundiales. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y dice así, mire, gloria al Señor Jesús. En el versículo 19 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Retener lo bueno, retengan lo bueno y desechen lo malo. Pero hay gente que desecha lo bueno y retiene lo malo. Hay cristianos que retienen el orgullo, retienen el enojo, retienen la ira, retienen, hermanos, el rencor. No, la Biblia dice: retén lo bueno y desecha lo malo. No retengas aquello que va a perjudicar en tu vida espiritual.
No retengas aquello que va a impedir que tú te acerques al Señor. Aleluya. Retengan lo bueno y desechen la mano. No apaguéis al Espíritu. Aleluya, Jesús. Queridos hermanos, antes de que nosotros empecemos con esta oración en el cual vamos a recibir este renuevo espiritual todos nosotros, levante sus manos y cierre sus ojos. El Espíritu Santo de Dios está aquí, hermanos. Él está aquí con nosotros. Él está aquí. Yo quiero llamar a las personas que quieren aceptar a Cristo. Oiga, yo no sé, nunca he dicho esto, pero lo voy a decir. ¿Qué pasa si este es el último llamado que Dios te hace? ¿Qué pasa si este es el último llamado que tú vas a escuchar en tu vida? ¿Qué pasa si esta es la última oportunidad que nosotros tenemos para reconciliarnos con el Señor? ¿Quién quiere reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Alguien que quiera aceptar a Jesús? ¿Alguien que quiera reconciliarse con Dios? Oye, hermanos, ¿sabe qué? Dios está llamando a la puerta. Jesús está llamando. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero tiene que abrirme la puerta de su corazón. Tiene que abrir la puerta. Yo estoy golpeando aquella puerta. ¿Quién más quiere aceptar a Cristo? Mira, que hay una mujer que tomó la decisión de aceptar a Cristo. ¿Quién más quiere reconciliarse con el Señor tal vez? Venga. No tenga miedo. Acepte a Cristo, hermanos. Oiga, vivimos tiempos terribles, tiempos difíciles, y la Biblia dice que tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Y nosotros vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, el cual Dios nos ha dado, para reconciliarnos con el Señor, para acercarnos a Dios, para aceptar a Cristo en nuestro corazón.